Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera conferencia magistral del tercer workshop internacional de la Red de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones. Es un gusto poder presentarles a Felipe Aliaga y Óscar Basulto con la conferencia magistral titulada Imaginarios del Conocimiento desde el Trabajo en Red. Les voy a leer su semblanza de cada uno y posteriormente pues les daríamos la palabra para que iniciaran con su presentación. Felipe Aliaga es doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos. Tiene un diplomado de estudios avanzados en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Concepción en Chile, postdoctorado en Estudios Migratorios por la Universidad de Granada en España. Cuenta con estancias postdoctorales en el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia y en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es investigador en grupos interdisciplinarios en Chile, España, Ecuador y Colombia, en donde ha trabajado los temas de imaginarios sociales, migraciones, diseño y aplicación de metodologías cualitativas, entre otras materias, en torno a las cuales también ha ofrecido más de 60 ponencias en eventos académicos, yo creo que más, se van acumulando, realizados en diferentes países y ha publicado diversas obras. Ha pertenecido a diversas organizaciones académicas y sociales, siendo miembro del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales desde el 2001 al 2006 en la sede de la Universidad de Concepción en Chile, trabajando junto al doctor Manuel Antonio Baeza. En el grupo de la Universidad de Santiago de Compostela en España fue miembro del 2007 al 2012, en donde el doctor Juan Luis Pintos fue su director de tesis doctoral. En ambos grupos participó en una serie de proyectos y actividades académicas relacionadas con los imaginarios sociales. Actualmente es docente a tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, y es el coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación de Imaginarios y Representación. Ahora les presento a Óscar Basulto. Él es miembro del Departamento en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile, donde se desempeña como docente de pre y posgrado e investigador. Es doctor en Sociología y comunicólogo. Trabaja en la línea de los imaginarios y representaciones sociales vinculados a medios de comunicación y nuevas tecnologías de la información. Sobre estos temas cuenta con diversos trabajos académicos, científicos y difusión en prensa. También ha participado en diversos proyectos de investigación financiados tanto a nivel público y privado, entre los que destaca su proyecto postdoctoral Fondesit del 2017 al 2019, titulado Imaginarios de la criminalización y la descriminalización del movimiento estudiantil chileno, acciones, reacciones sociales y distorsión mediática en las ciudades de Santiago y Concepción. Y el proyecto internacional Ciudades Imaginadas en la Era Digital, a cargo de la etapa Concepción Imaginado del 2020 al 2022. Además, pertenece al Comité Científico de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, siendo también coordinador del Grupo de Trabajo Juventudes de la misma red. Asimismo, ha realizado diversas asesorías públicas y privadas en el ámbito estratégico de las comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y es miembro del Comité Científico de la Revista Interdisciplinaria sobre Imaginarios Sociales, Imagonautas. Después de esto, les puedo decir que pueden revisar para los que estén interesados en la página, consultar sus diversas publicaciones, allí están concentradas. Y bueno, pues gracias por esta primera conferencia. Les doy la palabra para que tomen y hagan la siguiente caminata.
Muchas gracias, Yutzil. Un cordial saludo para ti, para los coordinadores, ¿no?, de esta conferencia. Raúl, Mauri, que nos están acompañando, nos están ayudando con toda la conexión. Un cordial saludo para el colega, para mi amigo, colega Óscar Basulto, con quien vamos a presentar esta conferencia compartida, ¿no? Pues esta conferencia que le hemos denominado imaginarios, ¿no? Imaginarios del conocimiento científico en el trabajo en red, ¿no? Es fruto de un esfuerzo de trabajo conjunto con Óscar Basulto. Por eso pues la conferencia es común, digamos, ¿no? Porque es fruto de un proceso de investigación que hemos venido desarrollando con motivo de la visita de Óscar Basulto a Colombia en el año 2019 como uno de los conferencistas magistrales en el segundo seminario colombiano sobre imaginarios y representaciones que se organizó en la Universidad de La Salle, acá en Bogotá. Entonces Óscar Basulto en ese momento viajó hasta Colombia a hacer una estancia y una visita también en la Universidad Santo Tomás, y allí pues establecemos un acuerdo de colaboración para el diseño de esta investigación en conjunto entre la Santísima Universidad Católica, o Universidad Católica de la Santísima Concepción, y la Universidad de Santo Tomás, ¿no? Entre nuestras dos escuelas hemos avanzado con este proyecto. Entonces, este proyecto que nace a fines de 2019, donde donde se envían, digamos, los cuestionarios con el fin de observar o, digámoslo de alguna manera, autoobservar el funcionamiento y la comprensión de la ciencia desde nuestra propia actividad en red, ¿no? Quisimos hacer este trabajo con un colectivo representativo de nuestra propia red. Entonces, la gran mayoría de los que participaron son coordinadores de los grupos de trabajo y o miembros del comité científico. Entonces, por nombrar algunos, pues hicimos 25 entrevistas, esa fue la muestra, ¿no? Hicimos 25 entrevistas a miembros de 10 grupos de trabajo, ¿no? Del grupo de trabajo de movimientos sociales e imaginarios colectivos, estuvo Laura Moya, José Ángel Bergua, Juan Pablo Paredes, GT de Estudios Urbanos, Paula Vera, Ariel Gravano, de Argentina, ¿no? Luis Guillermo Torres, de acá de Colombia. Pues no está de más decir que en el GT de Movimientos Sociales, Bergua de España, Moya también de España, Juan Pablo de Chile. En el GT de Comunicología, Rubén Ditus, que está en Chile, Daniel Barredo, que es español, pero está en Colombia, Ignacio Rifo, que pues en ese momento estaba en España, Rodrigo Ganter del GT de Juventudes, Cristian Uribe del GT de Juventudes, Ganter de Chile, Uribe de Colombia. El GT de Teoría y Metodología fue representado en ese momento por Manuel Antonio Baeza, doctor por la Universidad de la Sorbona, ¿no? Enrique Carretero, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. En el GT de Migraciones nos acompañó Teresa Pérez, bueno, ella es mexicana, radicada en Chile, ¿no? Profesora de la Universidad Miguel de Cervantes. Javier Diz, doctor por la Universidad de Vigo. Antonia Olmos de la Universidad de Granada. En el GT de Identidades participó Andrea Aravena de la Universidad de Concepción, Josafat Morales de la UPAEP en Puebla, en México. En Educación, Francisco Morales de Ecuador, Diego Apolo de Ecuador, ¿no? Ambos pues doctores, profesores de distintas universidades públicas, ¿no? Eloy Alfaro y la Universidad Nacional de Educación. Del GT de Género, Cuerpo y Sexualidad, la colega Elizabeth Ballén de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Del GT de Tecnología, Daniel Cabrera, doctor en comunicación, profesor de la Universidad de Zaragoza, en España. Y algunos miembros del comité científico como Osvaldo Turpo, doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representante del Perú. Francesca Ramos, de la Universidad, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, representante de Honduras. Y bueno, nuestro colega Armando Silva, representante pues de Colombia. Tuvimos 25 entrevistas, las cuales fueron pues sometidas a un proceso de análisis, de codificación a través de software, y establecimos también unas precategorías, digamos, a través del marco teórico que Óscar Basulto nos va a introducir.
a través de ese diccionario de códigos, pero también códigos emergentes que fuimos cruzando con el enfoque teórico. Entonces, pues nuestra presentación va a ser ahora los principales resultados de este trabajo conjunto, ¿no? Y de esta voz científica en donde los 25 entrevistados, pues 23 de ellos en ese momento eran doctores, solo 2 doctorandos, ¿no? O sea, estamos hablando de los coordinadores y miembros del comité científico de la RIR, que pues nos dan una visión de cómo debería ser la ciencia, cuáles son esos imaginarios que nosotros hemos hecho, la interpretación en el discurso, que Oscar Basulto va a cerrar un poco con esa perspectiva analítica. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a mi colega Oscar para que nos cuente y nos introduzca, digamos, a cuál es esa corriente teórica que hemos tomado, digamos, como referencia y al final haremos una vuelta sobre esos conceptos, ¿no? Sí, aprovecho también de saludar a todas y a todos quienes están participando, por supuesto a la organización. Muchas gracias por esta posibilidad, ¿no es cierto?, de volver a reencontrarnos, por supuesto, en este tercer workshop y al mismo tiempo con mi colega y amigo Felipe. Así es que vamos a ver un poquito lo que adelantaba Felipe, más bien algunos conceptos, podríamos decir, teóricos de interés para ver cómo vamos situando esta investigación, señalando además que esta todavía es una investigación en proceso. Más bien lo que vamos a presentar acá, me atrevería a decir nuevamente, es un avance, una proyección de los análisis que se han podido realizar de estas entrevistas, esta integración teórica también que de algún modo se hace, que finalmente nos permite poder plantear algunas conceptualizaciones o visiones socioimaginarias, si se quiere, para entender mejor este imaginario desde una perspectiva integral del conocimiento científico en red. Dicho esto, entonces, es central partir de alguna manera del concepto de comunidad, que luego lo iremos integrando con la red, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que es una red científica por una parte, pero a la vez también una red tecnológica, ¿no es cierto?, o una red que nos permite conectarnos o interconectarnos a nivel global, en tiempo real, ¿no es cierto?, con todas estas características que ustedes bien conocen, que también forman parte de la complejidad de este entramado que de alguna manera entonces nos va a permitir este imaginario, como decimos, científico del conocimiento en red. Entonces, en este sentido, desde Marinis, diríamos que la comunidad entonces se va a tratar de aquellas manifestaciones e interpretaciones transmitidas en el tiempo, rodeadas de símbolos y signos que integran la cultura y la identidad de los grupos sociales dotados de sentido en un nivel genérico. Sin embargo, a esta definición de comunidad, ¿no es cierto?, también se le podrían agregar algunos elementos planteados por Bauman, en que señala que ningún agregado de seres humanos se experimenta como comunidad si no está estrechamente entretejido, a partir de las biografías compartidas a lo largo de una larga historia y de una expectativa todavía más larga de interacción frecuente e intensa, pensando en que hay un recorrido, pensando en que hay un trayecto, ¿no es cierto?, que hay que vivir, una experiencia que hay que compartir, ¿no es verdad? Y en definitiva, que esto nos va a poder permitir hablar de una comunidad red que se va estrechando y que en definitiva nos va a ir planteando una historicidad, como es también lo que ya hemos ido construyendo, ¿no es cierto?, a todas y todos los miembros de la RIR bien lo saben cómo esto se ha ido construyendo y desde luego ya podemos hablar de una historicidad de la red. Entonces, de igual manera, entendiendo esto en términos generales a nivel de comunidad, como les decía, nos interesa plantear entonces ahora una comunidad red. Vamos a entrar al aspecto, ¿no es cierto?, específico de la red,
pero que tenga en cuenta desde luego una triple dimensión. Si hablamos de conocimiento científico, si hablamos del quehacer investigativo, ¿cómo abordaremos este trabajo? Desde una triple dimensión, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿ya? Y aquí tomamos algunos autores que abordan este tema, como por ejemplo Riveros, Meriño y Crespo, también Bolio, a su vez también Klein, ¿no es cierto?, y la Academia Nacional de Ciencias, ¿ya? De los Estados Unidos en este caso, National Academy of Sciences. Entonces, en este sentido, es interesante ver cómo esta triple dimensión, como les decía, de lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, es relevante precisamente para poder construir este conocimiento en red, ¿sí? En este sentido, entenderemos la multidisciplinariedad, ¿no es cierto?, como el carácter de interacción en la yuxtaposición. Esa podría ser su principal caracterización desde lo que nos plantea aquí Klein, como les decía. Eso por una parte, ¿no es cierto?, la yuxtaposición para lo multidisciplinar, una interacción de este tipo. Por su parte, para la interdisciplina será la integración de conceptos, metodologías y prácticas, ¿ya? Para finalmente señalar, y esta es una idea de Bolio, en términos de la transdisciplinariedad, nos dirá que la idea de transdisciplinariedad implica que los expertos conozcan los límites de sus propias disciplinas y que superen la autoconcepción que representan cada una de ellas, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta esta triple dimensión, porque si pensamos en que vamos a construir, como decíamos, un imaginario del conocimiento, que por supuesto va a ir de la mano con la teoría del conocimiento, entonces, ¿cómo no tener en la retina permanentemente cuáles son los límites o las oportunidades que nos ofrece, como hemos dicho, la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina? Y por otra parte, otro tema relevante que tiene que ver ya propiamente con, como decíamos, con la red, con la investigación, ¿no es cierto?, a través de redes científicas como es en este caso. Entonces, el tema central, o uno de los temas relevantes acá, tiene que ver con la internacionalización, ¿ya? Y aquí hay otro autor, Cañón, que nos dice que la transformación del conocimiento y la necesidad de internacionalización se implantó en el cambio radical de las organizaciones educativas a partir de las nuevas eras tecnológicas, comerciales, pero sobre todo la competitividad global que exigía el fortalecimiento de una dimensión regional. Por lo tanto, es importante, como hemos señalado por una parte, cuando lleguemos a este mundo red o a esta sociedad red, ¿no es cierto?, como se ha planteado, también para entender los procesos de globalización tecnológicos. En este sentido, entonces, va a ser importante tener en cuenta una dimensión global, pero también cómo nos acercamos a las dimensiones regionales y viceversa. Veremos cómo se construyen, como decíamos, algunas concepciones imaginarias a partir de lo mismo. Por otra parte, Sebastián, en el 2017, nos señala que la creación de las comunidades académicas son el resultado de la necesidad del desarrollo universitario y resistencia mercantil en el que la cooperación es la nueva modalidad de ejercer el saber. Estas juegan un papel fundamental en la investigación y las nuevas modalidades de producir conocimiento, como hemos dicho en los escenarios científicos interconectados. Entonces, en este sentido, también es relevante ir viendo el dinamismo también que produce este mundo interconectado y cómo podemos hacernos cargo, en definitiva, de organizaciones complejas, cómo constituyen el desarrollo científico, ¿no es cierto?, la generación de conocimiento, ahora a través de una sociedad científica no solo en red, sino que a través de la red, como ha ocurrido sobre todo en este último tiempo de pandemia. Por lo tanto, y aquí ya tomamos a
a Castells, entrando a redes científicas y también vinculándolo, como les decía, con la red de redes, ¿no es cierto? Castells nos dice que las redes científicas permiten un mayor flujo de información que favorece diversos proyectos. Pero aquí, al hablar de red y en la era de la información, y aquí ya vinculamos el ámbito tecnológico, digo, en ese sentido Castells nos señala que se ha de remitir a todo tipo de organización social basada en la comunicación por medios digitales, procesos sociales y culturales. ¿Sí? Entonces, los procesos dominantes de la era de la información, también nos dice Castells, cada vez se organizan más en torno a redes. Estas constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de enlace modifica de forma sustancial, la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura, vinculado también a cómo aquí se van a establecer nuevas relaciones de poder en este entramado, ¿no es cierto?, de comunicación en red. Por lo tanto, la vinculación de la virtualidad al mundo real, prosigue Castells, fracciona la población para los que acceden o no a ellas. Ciertas capacidades se marginan y asimismo la conexión entre lo virtual y lo real se construye desde la sociedad con formas de relación de la actividad social que incentiva una adaptabilidad, a la cual nosotros hacemos alusión en este trabajo, ¿no es cierto?, que es un desafío también, ¿no es cierto?, para una sociedad científica en red y a la vez, ¿no es cierto?, funcionando como estamos en este momento a través de la red tecnológica, ¿no es cierto?, de la red de redes. Y también en este sentido otra reflexión interesante que hemos abordado tiene que ver con la teoría del actor red de Bruno Latour, como una síntesis de la deriva postsocial que propone este autor, donde de alguna manera la red se interpreta de otra forma, ¿no es cierto?, a la interconexión física, por supuesto, la valoración del encuentro de frente a los individuos y la vinculación de fenómenos heterogéneos por medio de la red. Entonces, la teoría del actor red investiga todos estos vínculos sociales desde la comprensión de sus entramados que pueden ser investigados empíricamente bajo el principio de la indeterminación radical respecto de si se suscriben como actores o actantes que interactúan y forman nodos de los que se compone la red sociotécnica. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, hay algunos elementos aquí ya que se vinculan desde la comunidad, desde la construcción también cultural, ¿no es cierto?, desde las posibilidades del conocimiento científico multi-inter-transdisciplina, y por supuesto también otro elemento que es interesante incorporar tiene que ver con la identidad, si se quiere también en un sentido digital, como una identidad digital, como también ha propuesto Castells, es decir, el funcionamiento del poder en la era informacional, se formó como principio organizador de acción social y política. De esta manera, Castells nos plantea la configuración también de nuevas identidades digitales, como digo, en la sociedad red. Para finalmente señalar que la construcción imaginaria que estamos proponiendo y que vamos a proponer se nutre del imaginario social instituyente de Cornelius Castoriadis, como decía, pensando este imaginario de la sociedad del conocimiento o este imaginario científico, ¿no es cierto?, en red, partiendo con Castoriadis desde una indeterminación del ser humano, por supuesto. Estamos hablando de un imaginario flexible, cambiante, que es visto como una posibilidad de cambio social que permitiría dinamizar ciertas transformaciones sociales. Y en ese sentido, por supuesto, nos encontramos con un imaginario en permanente estado de construcción y en permanente estado, ¿no es cierto?, también de mejoramiento. Por eso es que partimos reconociendo algunos elementos, como seguiremos viendo en esta presentación. Por ahí lo dejaría en esta primera parte.
¿Sí, Felipe? Ahora sí, ya. Es que no podía accionar el micrófono. Ya. Entonces, muchas gracias, Oscar, por la introducción teórica. Eh, Voy a continuar ahora con los análisis, ¿no?, de nuestro proyecto, y que pues es la voz de la propia red, ¿no? Y es la voz de la propia red, en parte comprendida por nuestra hermenéutica, organizada en parte a la luz del marco teórico, y pues, como decía Oscar, todavía estamos haciendo complementaciones teóricas que se verán reflejadas en los posibles imaginarios, ¿no?, al final de esta presentación, ¿no?, cuando yo haga este recorrido analítico, ¿no? Entonces, pues sin más, empezaré comentando que la investigación pues, parte por una idea de construcción de cultura, ¿no? Una cuestión cultural, ¿no? Como dicen los investigadores, pues los contextos permiten generar investigaciones comparadas, pero también situadas, ¿no? Esa investigación situada, esa investigación comparada, hace que emerjan teorías y metodologías también contextualizadas, lo cual es muy interesante, ¿no? O sea, la metodología y la teoría no es un ente abstracto, sino que toma cuerpo, adquiere vida, ¿no? En ese proceso se buscará desde la red cuestiones para hacer investigación, ¿no? La red nos va a permitir tener, como dicen los investigadores, una especie de enfoques multicentro, ¿no? Una especie de enfoques multicentros para hacer proyectos. Como dice Teresa Pérez, ¿no? Dice, me parece que puede contribuir la red, ¿no?, dependiendo de las características específicas de cada investigación, a romper la rigidez de lo que es el nacionalismo metodológico. Por tanto, favorece comprensiones más amplias y profundas de los fenómenos. Es una mirada distinta de la ciencia y del conocimiento como aspectos culturales propios de la región iberoamericana, ¿no?, que pueden generar un distanciamiento también con otras perspectivas anglosajonas, por ejemplo, ya que se cuenta con un pasado común, se fortalece el trabajo en red y puede influir de esta manera en la selección de temáticas y en las formas de abordaje pertinentes, ¿no?, a nivel regional, lo cual también está relacionado con una visión diferente del conocimiento, una visión que genera perspectivas, que genera teorías propias, es decir, teorías que están sensibles a esas realidades que se van moviendo, a esas realidades particulares, a esas combinaciones distintas de factores culturales, étnicos, políticos, sociales, ¿no?, que nos llevan también a descolonizar el conocimiento. Este proceso puede influir en la idea de caracterizar el saber y el conocer desde una perspectiva humanista. El conocimiento es abierto, ¿no? Esa es la perspectiva de esta investigación, ¿no? Un conocimiento abierto que valora las diferentes líneas de investigación, no desprecia la experiencia, la valora, ¿sí? Favorece la convergencia para aprender, pero también para desaprender. Un desafío importante del cual nos refiere el colega Diego Apolo de Ecuador, ¿no? La red de esta manera permite construir cultura, ¿sí? Construimos cultura a través del trabajo en red, es decir, generamos identidad en red, planteamos nuevas inteligibilidades de la realidad social, nuevos significados particulares que nacen del grupo, ¿sí? Nacen de una polifonía científica, es decir, de una polifonía cultural, multi-inter-transcultural. Como dice Francisco Mendoza, la cultura y el acercamiento de las prácticas en la construcción del conocimiento permiten a la RIR tener un espectro más amplio de abordaje al interpretar su objeto sustancial, la diversificación de criterios, la multiplicidad de actores que convergen. Dice Cristian Uribe, uno de los mayores desafíos del conocimiento en red no es negar la cultura, sino valorarla, aprovecharla, desarrollar un tipo de conocimiento que sea social, histórica y científicamente relevante. Como diría Enrique Carretero, dice, compartir una cultura es compartir un conjunto de significados, de lo que se deriva una singularidad en el modo de tratar el conocimiento que la diferencia de otras, ¿no? Entonces, a través del conocimiento en red, nosotros nos acercamos de una manera particular, ¿no?, al saber, al conocer. Como bien planteaba Óscar Basulto desde las ideas de Marinis, ¿no?, de empezar a compartir un ethos, de empezar a compartir
ritos, de empezar a compartir características que nos cohesionan, la red genera comunidad. ¿A través de qué? De un intercambio de subjetividades. ¿Sí? Son subjetividades en pro de la ciencia, en pro del conocimiento, pero también conjuntamente con las sensibilidades culturales que caracterizan a todos sus integrantes, sus particularidades basadas en qué? En comunidades de sentido, en comunidades hermenéuticas, ¿no? Se comparten una serie de aspectos culturales, históricos, que resultan ser un incentivo. Es decir, esa forma, esa diferenciación termina siendo un incentivo para crear un espacio fundamental. Es una oportunidad para el conocimiento, una oportunidad del conocimiento entre investigadores, ¿no? De esta manera, la red, en esencia, es una forma de construir y de beneficiarse de manera colectiva que parte desde lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, es decir, atraviesa todos los niveles, ¿no? Dice Armando Silva, creo que al tomar como referencia a una comunidad definida geográficamente, iberoamericana, dice, las redes ayudan a crear un imaginario de gran nación, una nación madre que irriga, da, recoge, y la ciencia y la investigación y los investigadores pueden ser protagonistas de esa vecindad, dice Armando Silva. Andrea Aravena de la Universidad de Concepción, Iberoamérica tiene grandes ventajas por sobre otras comunidades. Prácticamente un gran idioma principal, ¿no? Una raíz idiomática, además de otras lenguas, una historia compartida, bastante idéntica, unas formas de hacer las cosas también comunes, con culturas e idiosincrasias similares. Por lo tanto, Iberoamérica en general, Latinoamérica en particular, tiene grandes ventajas comparativas a la hora de buscar acercarse, a la hora de generar acercamientos posibles para la construcción de conocimiento científico. Sin embargo, esto también esconde o implica algunos aspectos negativos, necesidades de cambio. Dice, hay ciertos factores que nos obligan, que nos empujan, ¿no? Que nos presionan, como son pues, aspectos relacionados con el impacto, aumentar el impacto, las citas, las revistas indexadas, ¿no? Pero a pesar de todo ello, indican los entrevistados, no hay que perder el valor social, el verdadero interés social del trabajo científico. No podemos caer solamente en la homogeneización del conocimiento. Debemos estar pendientes de que esos parámetros científicos, muchos de ellos estandarizados, sí, no jueguen un rol deshistorizador a través de la hegemonía de este saber, ¿no? No debemos caer en la trampa de la hegemonía. Lo que es contrario, dice Ariel Gravano, a la razón de ser de las prácticas y las representaciones culturales constitutivas de lo humano en y hacia procesos de emancipación. Tenemos que articular un poco este juego del mercado, por llamarlo así, pero también crear una investigación que sea sensible, que se devuelva, digamos, a las comunidades. También hay resistencias, ¿no? Que a veces impiden este trabajo colaborativo, ¿no? Son parcelas, son envidias profesionales que impiden el trabajo en red, por las cuales hay que seguir luchando y contrarrestando para generar este conocimiento, esta manera de entender el conocimiento. Como bien planteaba Óscar Basulto en la introducción, la red también ha ido creando sus maneras de comprensión sobre lo inter y lo transdisciplinario. Digamos que a través de qué. Una de las características es el diálogo científico. Volveremos un poco más allá sobre este tema. Si son el diálogo científico ineludible para consolidar el conocimiento, ¿sí? Para consolidar estos puntos de vista conceptuales, estos puntos de vista metodológicos. Como dice Torres, dice, la construcción de conocimiento en red es una posibilidad para entender un fenómeno social desde un enfoque holístico. Se trata de establecer ese diálogo científico permanente para difundir el conocimiento, tensionar procesos, tensionar metodologías, tensionar las metodologías, tensionar los enfoques. ¿Por qué? Porque así como las teorías siempre adquieren nuevas características, las metodologías igual. Digamos que no, las metodologías no están cerradas en libros, ¿sí? No están cerradas en manuales. Las metodologías son dinámicas, son vivas, así como las teorías,
así como este gran paradigma de los imaginarios y las representaciones, que se nutre y crece con todos esos aportes científicos, con todas esas investigaciones de pre y posgrado, investigaciones interdisciplinarias que se van construyendo en distintos niveles, ¿no? Desde lo nacional hasta lo internacional. Se permean las disciplinas, se permean para encontrar, como dice Francesca Randazzo, soluciones innovadoras, lo cual también se presenta, como dice Daniel Barredo, como algo necesario para los desafíos y los retos del mundo contemporáneo. Es algo, como bien decía Raúl en otro momento, este tipo de sistemas que nos subsidian, digamos, el encuentro, ¿sí? Que nos apoyan el encuentro en este momento tan difícil que vivimos, ¿sí? Y que probablemente se queden y que son parte ya de nuestro quehacer científico contemporáneo. Las redes académicas son parte también de ese quehacer contemporáneo, de esa construcción de ciencia conjunta, ¿no? Se trata de un sistema de trabajo integrado, ¿sí? Integrado y correlacionado con esas problemáticas, con esas áreas comunes, ¿sí? Dice que aún todavía, comentan los investigadores entrevistados, estamos difícil de afirmar y de dar por certero que estamos en un pensamiento en red genuino consolidado del todo. Porque pues así como la teoría y así como la metodología avanzan, cambian, se vuelven obsoletas, se mejoran procesos, el pensamiento en red está en un proceso también de maduración. ¿Sí? Estamos en una etapa transdisciplinar incipiente, ¿sí? Incipiente, en relación a un pensamiento unificado. Por eso es que las academias, algunas van de un lado para otro, no se encuentran, ¿no? Estamos tratando de generar que esto sea imprescindible, pero a la vez todavía es difícil, ¿no? Es difícil, pero lo que estamos haciendo hoy es buscar esto, ¿no? Es como dicen, acometer y sostener en el tiempo, dicen los entrevistados, ¿no? La red funciona como un catalizador, ¿no? Somos un verdadero catalizador. El trabajo en red y en redes, dice Armando Silva, ayuda y estimula la transdisciplinaridad. Estimula la transdisciplinaridad. En el caso de RIR, de nuestra red, que nos convoca, Paula Vera, de Argentina, dice, la transdisciplinaridad articula, vincula, integra saberes, ¿sí? Perspectivas teóricas, metodológicas, objetos de estudio, en pro de enriquecer debates en torno a los imaginarios y las representaciones sociales como ejes articuladores de los diálogos. ¿Sí? En este sentido, lo transdisciplinar da como resultado una propuesta singular, que está centrado en el conocer. Y ese conocer da como resultado posibles interpretaciones de la realidad para encontrar caminos de mejoría, caminos de búsqueda de soluciones, caminos de bienestar social. Comillas, dice Juan Pablo Paredes. El objeto imaginario social, por ejemplo, es un campo de indagación, análisis, reflexión en sí mismo, sin tener que investigarse necesariamente desde la sociología de lo imaginario, la antropología de lo imaginario, la filosofía de lo imaginario, ¿no? Esto permite una actitud investigativa más creativa, abierta a ese objeto, abre otros caminos que a veces la mirada disciplinar no deja ver. Sin embargo, la transdisciplina, como decíamos, es algo aún, un trabajo en camino, una meta a alcanzar, dice Andrea Aravena, una meta a alcanzar. En este contexto, la misma noción de disciplina puede perder hasta cierto punto el significado, ¿no? Como dice Roberto Goicolea, la división de la academia, sí, tan sectada, ¿no? Tan separada, ¿no? Tan sectorizada, ¿no? Por áreas del conocimiento, dice, ya no sirve, ¿no? Es una rémora que pesa más que ayuda. Es un mundo donde las disciplinas son cada vez menos claras, ¿no? O sea, siguen existiendo, pero cada vez son más compenetradas o como son cada vez más porosas, ¿no? Por otro lado, lo interdisciplinar es donde varios profesionales aportan al análisis, ¿no? De un fenómeno, generan cruces de líneas de investigación, diseñadas desde la especificidad, como dice Enrique Carretero, ¿sí? En ocasiones lidiando con sesgos profesionales, ¿no? Con los cuales hay que luchar, sesgos ideológicos con los cuales hay que lidiar, ¿no? Sin embargo, con el objetivo de establecer una actividad conjunta y sendos programas de colaboración, buscando acercar procedimientos, conceptos, experiencias, dice Manuel Antonio Baeza.
De esta manera el diálogo aparece en una relación centrada en producir conocimiento sobre algo. Y esto es muy importante, que sale reiterado muchas veces en el análisis, manteniendo el respeto. ¿Sí? Manteniendo el respeto, ¿sí? Siendo lo interdisciplinar un aspecto ya instalado en nuestro ejercicio de colaboración científica, lo cual permite mejorar el conocer, ¿no? Es un mecanismo para el acercamiento a fenómenos complejos. Los fenómenos complejos requieren una perspectiva múltiple, un contraste de diferentes puntos de vista frente a lo investigado. Comillas, dice Ignacio Rifo, al mismo tiempo el acercamiento, ya sea de manera inter o trans, ¿sí?, de alguna temática a investigar en una red, es una riqueza cualitativa que favorece el diálogo desde diferentes vertientes. En este escenario aparece lo que se conoce como una academia internacional. Una academia internacional. ¿Qué significa esto según nuestro trabajo de investigación? Es una academia que comparte un enfoque teórico, que comparte enfoques metodológicos, que los revisa, que los discute, ¿sí? Que son prácticas de conocimiento en red, ¿sí? Como dice Mora, como dice Javier Diz, lo cual amplía a nivel inclusive global, ¿no? A nivel de esos cursos globales, como diría Saskia Sassen, ¿no? Esas líneas globales, ¿no? Está en la globalización del quehacer investigativo, por encima de las fronteras del conocimiento y los nacionalismos, según Ditus, según Teresa Pérez, ¿no? Lo cual favorece las miradas desde lo local, desde lo global, articulado, ¿no?, en esa visión local, generando intercambios que también son de cultura e identidades, dice Paula Vera, ¿sí? Es un ejercicio que nos permite implicarse en la realidad de los otros, como plantea Osvaldo Turpo, de Perú. Es una visión plural que nos va a generar una visión como un dispositivo interescalar, dice Juan Pablo Paredes, reticular, como dice Mendoza, que permite que la ciencia se pueda adaptar, contextualizar a distintas realidades. De esta forma, trascender una academia encerrada, ¿no? Una academia mezquina, una academia ególatra, ¿no? Es una academia que permite proyectar la academia en distintos territorios, ¿sí? Lo cual, pues dice Elizabeth Ballén, también requiere un alto nivel de organización. No es cosa fácil, no es cosa de discurso. Es una cosa que también hay que concretarla y que también hay que organizarla. ¿A través de qué? Intercambios de profesores, investigadores, estudiantes, redes sociales, tecnologías, herramientas digitales para la investigación y la docencia, y en un largo otro, etcétera, de recursos que se nos pueden ir creando, ¿no?, y recreando en este trabajo de construcción de conocimiento en red. Como decíamos, la academia debe ser, dice nuestra comunidad, ética, debe ser una comunidad ética. Hemos perdido a veces de vista este trabajo de pensar la ética. ¿Hasta dónde llegar con la investigación?, dice nuestro estudio. ¿Cómo no transformarnos solamente en un sistema comercial o de dominación, presionado por esta alta productividad? Sino que tenemos que seguir manteniendo y resguardando espacios como este, de procesos reflexivos, de críticos del pensamiento, como dice Paula Vera, ¿sí? Es necesario un modelo justo de relaciones, que fomenten la responsabilidad social de la universidad, dice Goicolea, así como una investigación pertinente a nivel social, pero que también llegue a las políticas públicas, un grito hacia el sector público y el acercamiento y el diálogo permanente con la academia, dice Rodrigo Ganter. Esto se conecta con la idea de establecer parámetros éticos, Teresa Pérez, que regulen la actividad científica, sus diferentes dimensiones, pero también que nos den un acceso justo al conocimiento, a las tecnologías, a las herramientas, ¿sí?, no solo para los que están, sino que para las generaciones que vienen. Una academia ética, transparente, comprometida con el desarrollo de los derechos humanos, con la igualdad, con la justicia, con la democracia y con las problemáticas globales, ¿sí? Una investigación con responsabilidad, dice Rodrigo Ganter. Los científicos deben asegurar, ¿sí?, su solvencia, pero desde un sentido ético y de respeto hacia el otro, ¿sí?, a través de la idea de un pensamiento crítico,
como dice Manuel Antonio Baeza, no perder esa perspectiva, o como bien nos dice Diego Apolo, la diversidad de criterios debe ser la base de la academia, siempre desde el respeto, pero permitiendo aprender y desaprender, ¿no? Para ello debe privilegiarse la ética y comprender que aportar es un trabajo de todos. Ya me acerco al final. El uso de Internet, pues, ha favorecido, como decíamos, a través de estos medios, ¿no? Nos estamos acercando, hemos generado información, hemos generado mayor volumen de información, lo cual también supone un riesgo, ¿sí? Y lo cual también supone la probabilidad de aumentar el nivel de calidad de las investigaciones, ¿sí? A través de este trabajo en red, a través de este uso innovador de la tecnología, como dice Ignacio Rifo, son alentadoras para la producción de conocimiento, ¿sí? Son procesos eficientes que podemos verificar a través de inmediatez, de ver esa difusión, replicar esa información de manera rápida, de manera instantánea, ¿sí? A través de estrategias como cursos MOOC, ¿no? A través de potenciar este uso de tecnologías, ¿para qué? Como dice Andrea Aravena, para sentirse parte de esa comunidad. Esas interacciones que son cada vez más recurrentes, ¿sí? Son un medio o un instrumento para facilitar la comunicación, dice Bergua. El conocimiento en red, ¿sí?, nos permite tener temas comunes de investigación, circular la información, circular las perspectivas analíticas, intercambiar el debate, ¿sí?, afianzar lazos, fortalecer la cooperación, aprovechar los recursos. Como dice Rodrigo Ganter, la complejidad de las problemáticas actuales y sus desafíos requieren de inteligencias colectivas, pensamientos complejos, ¿no? Movilizar, ampliar, enriquecer, actualizar, ¿sí? Generar categorías de universalidad, como dice pues, Manuel Antonio Baeza, generar categorías de lo mancomunado, ampliar esa idea de la democracia y la participación dentro de la generación de conocimiento. Compartir con interés y generosidad es fundamental para poder desafiar las barreras espaciales noceológicas, dice Randazzo, ¿sí? Tenemos que actuar sin quedarnos en lo superficial, ¿sí?, sin que la tecnología nos distraiga, porque también estamos en un momento de dispersión, entonces tenemos que disciplinar también este uso de la tecnología. Y para ir terminando ya, para ir cerrando, lo que plantean los colegas participantes en los y las colegas participantes en este estudio, nos dicen nuevamente la discusión, el contacto es clave. Ese contacto, ese intercambio, dice Josafat Morales, puede ser desde la lectura de un texto y citar, una charla cara a cara, ¿sí? La red es un punto intermedio. Puedo conocer el texto de alguien a través del contacto mutuo e incluso puedo llegar a dialogar de manera directa a través de la red. Como ejemplo, la RIR nos permite esto, hacer una red activa de contactos, ¿sí? Esta discusión, ¿no?, y dice Rifo, es un diálogo numérico constante, es decir, el intercambio se va ampliando, 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 no para de crecer, ¿sí? Es ponerse en contacto, como dice Ballén, ¿sí?, Elizabeth Ballén, que está en México. Favorece el intercambio de información, experiencia, enfoques, como dice Javier Diz, ponernos en común, ¿sí?, en común. Elaborar una construcción de conocimiento que nos va a permitir la conexión entre los investigadores. Como dice Uribe, establecer los contactos. La construcción de conocimiento pasa por sentirse parte de la red, resultado de la propia interacción entre sus miembros y la generación de la idea de comunidad científica. Y en este trabajo, como dicen los investigadores, es importante el compromiso con los demás, ¿sí?, el compromiso real, ¿sí?, porque tenemos que, dicen los investigadores, aprender a lidiar entre nuestro propio compromiso y el apoyo institucional. Y para cerrar, José Ángel Bergua nos dice, el conocimiento en red implica, en mi opinión, que un sujeto dedicado a la cosa del conocer lo hace mejor en compañía que solo, ¿sí? Pues todos estos análisis nos dan posibilidades de avanzar en la construcción y en la deconstrucción de imaginarios sociales, que es lo que nuestro amigo y colega Óscar Basulto nos va a presentar ahora en lo que nos resta de, bueno, vamos a dejar un espacio de preguntas, pero pues le doy la palabra a mi colega, que no sé si va a mostrar no tiene audio
Ya lo tiene habilitado. Listo, gracias. Gracias. Sí, sí. De alguna manera lo que vamos a ver ahora lo voy a proyectar a continuación. Yo diría que permite sintetizar de alguna manera el análisis que nos presentaba Felipe y al mismo tiempo conceptualizar algunas expresiones socioimaginarias, como les decía, que nos va a permitir construir este imaginario del conocimiento científico. A ver, ustedes me dirán si se ve en pantalla el esquema. Sí, se ve muy bien. ¿Se ve el esquema? Bien. Ya. Entonces, correcto. Bien. Este esquema que ustedes ven entonces, como les decía, nos presentaría todavía, ¿no es cierto?, en construcción, todavía muy incipiente, y al mismo tiempo también, como les decía, en permanente estado de cambio, por las características que ya hemos ido viendo que configuraría un imaginario como el del conocimiento científico en red. Vemos como este imaginario en un sentido holístico podría estar configurado por estos imaginarios que rodean la esfera, como les digo, para constituir este imaginario más grueso del conocimiento científico en red. Entonces, en este sentido, y que se derivan, ¿no es cierto?, de las propias visiones de los entrevistados en este estudio, de lo que nosotros hemos ido interpretando hermenéuticamente también, hacemos un acercamiento en este sentido, donde podríamos presentar, por ejemplo, el imaginario investigativo sin fronteras nacionales, que ya se venía hablando de este tema, teniendo en cuenta la relevancia de la investigación situada y de poder establecer a su vez comparaciones, pero por supuesto en un contexto de emergencia teórico y metodológico, sobre todo si hablamos a nivel latinoamericano, ¿no es verdad? Pero que evidentemente responda a un contexto, insisto, por eso la relevancia de situar, de poder situar lo que estamos investigando primero, y segundo, de no caer en sesgos nacionales, ¿ya? Es decir, por eso hablamos de la relevancia de esta red que por supuesto, ¿no es cierto?, tiene una connotación global de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de las tecnologías que nos permiten aquello también. Insisto, el ejemplo más gráfico es lo que estamos haciendo ahora, de poder participar de esta manera en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto?, en distintos horarios, pero encontrarnos en torno a este imaginario del conocimiento científico en red. Entonces, en ese sentido es importante ir tomando, como digo, estos imaginarios que van a componer nuestro imaginario del conocimiento científico en red, para avanzar también, por ejemplo, hacia un imaginario, como hemos dicho, de una ética académica colaborativa, ¿no es cierto?, que, como decía Felipe en el análisis, resulta vital, evidentemente, para un entendimiento, para un acercamiento, y en definitiva para poder establecer colaboración. Para eso se requiere cierto orden, se requiere, ¿no es cierto?, un ambiente colaborativo, ¿no es cierto?, un ambiente de respeto, evidentemente, si se quiere, también con una dimensión humanística integral, ¿ya? También es importante, como ya veníamos diciendo, este asunto de un imaginario estandarizado o desestandarizado en términos de conocimiento. Aquí la pantalla no me deja ver bien cómo le coloqué al imaginario específicamente. Imaginario científico estandarizado y desestandarizado, ¿no es cierto? Donde quizás la reflexión que hay que hacer ahí es ir evaluando permanentemente la repercusión que puede tener la homogenización del conocimiento.
hasta dónde esto es bueno, hasta dónde es malo, ¿no es cierto? Cuáles son los límites que habría que de alguna manera poner en ese sentido para no caer, como se señalaba también en el análisis, en definitiva, en una hegemonía del conocimiento, ¿no es cierto? Y, por supuesto, también es de gran relevancia, vital, cuando hablamos de la sociedad de red, en este caso un imaginario de comunidad, identidad, red, ¿no es cierto? Desde las perspectivas que veníamos señalando a nivel teórico. Aquí incluí también a Gerard Invert, que me parece es algo que no lo hemos desarrollado todavía, ¿no es cierto?, como les digo, a nivel teórico, pero me parece relevante también poder incluir la visión de frontera que él expone desde lo tecnológico y desde una visión, ¿no es cierto?, en los límites de lo humano, ¿no es cierto?, y la deshumanización tecnológica que también puede adquirir algún cariz de relevancia en este sentido. Por otra parte, un imaginario multicéntrico de generación de conocimiento, ¿no es cierto? Hablábamos también desde la teoría y de lo que venía señalando Felipe en el análisis, cómo el conocimiento es generado en este caso desde diversos lugares, donde de alguna manera cuando ya la red va tomando más cuerpo, va tomando más fuerza, como es el caso de la RID, también comienzan a surgir investigaciones transnacionales, comienzan a surgir investigaciones también donde las fronteras nacionales o las identidades culturales, ¿no es cierto?, nacionales, ya no tienen tampoco tanta relevancia, sino que más bien se buscan de alguna manera elementos de configuración de sentido en común, en este caso entre quienes componen la red y quienes estén en ese caso desarrollando el ejercicio de proyectos de investigación. Entonces también en ese sentido, insisto, es relevante tener en cuenta el conocimiento local, pero también, ¿no es cierto?, tenerlo en cuenta a un nivel, como hemos dicho, global, ¿no es cierto? Es decir, es una deriva de ida y vuelta, en permanente estado de transformación, si se quiere, y de cambio, donde en ese sentido todas las identidades culturales pueden aportar, sin lugar a dudas, ¿ya? Y otro imaginario que podemos encontrar acá, que hemos definido como imaginario tecnológico, al servicio del conocimiento. ¿Por qué al servicio del conocimiento? También se venía diciendo en el análisis, interesa en este caso el aporte tecnológico como una posibilidad de comunicación, por una parte, ¿no es cierto? Quizás eso sea lo más relevante en este sentido, ¿no es cierto? Que la red sea un espacio que nos permita poder socializar, en este caso, a partir de esta red científica que constituimos como la RID, ¿no es cierto? O el trabajo científico en general, pero en este caso ahora provisto de las oportunidades tecnológicas que nos permite en este caso trabajar a distancia, ¿no es cierto?, en tiempo real, desde distintos lugares, como hemos dicho, en un escenario tan complejo como ha sido el de la pandemia, y que sin lugar a duda hay muchas de las cuestiones que hemos tenido que aprender ahora en términos del trabajo en red y de la comunicación, en este caso virtual, que se van a quedar y que van a pasar a formar parte de nuestro quehacer, en este caso profesional. Habrá que ver hasta qué punto, pero por supuesto que ya hay cuestiones que se van internalizando. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, como digo, desde este servicio que nos otorga la tecnología para el conocimiento, en este caso. Y no entrar más allá en otros debates también que hay en torno a lo tecnológico que tienen que ver hasta dónde, ¿no es cierto?, en qué momento lo tecnológico ya pasa a tener una propia caracterización, ¿no es cierto?, como unidad incluso corpórea, tecnológica, ¿no es cierto?, como unidad incluso de entrar en otro mundo, en otro escenario que es el mundo virtual en este caso.
Pero como digo, ese debate, por lo menos a priori, parece que no fuera tan significativo para pensar el conocimiento en red. Por eso que hablamos de un imaginario tecnológico al servicio de, y no empezar a analizar, como digo, estas nuevas, si se quiere, o no tan nuevas, pero ya, pero que evidentemente cambian la forma de entender la interacción y las relaciones sociales, digo, estas epistemologías de un mundo virtual, de una sociedad virtual, si se quiere, ¿ya? Pero bueno, eso queda para el debate y evidentemente sería rico tener retroalimentación al respecto, ¿ya? Otro imaginario que hemos planteado y que evidentemente va de la mano es el imaginario multi, inter y transcultural, ¿ya? Que ya hemos venido señalando cuál es la relevancia que tiene esto. Efectivamente, si estamos hablando, y si volvemos al caso de la RIR, si estamos hablando de una red iberoamericana, desde luego que lo multi, lo inter y lo transcultural es fundamental para entender la forma en la que nos relacionamos, primero como seres humanos, ¿no es cierto? Y evidentemente para realizar investigación, en este caso, como digo, desde la red científica, operando, ¿no es cierto?, específicamente en estos últimos 2 años en la red de redes, fundamentalmente, ¿ya? Otro imaginario interesante que puede surgir es el imaginario descolonizador del conocimiento, ¿ya? Que de alguna manera aquí lo que nos interesaría es potenciar, si se quiere, un conocimiento integral, holístico, desde una perspectiva humanística, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder fortalecer perspectivas o epistemologías, ¿no es cierto?, que vayan tomando peso desde lo local y no desde los escenarios tradicionales de producción, entre comillas, ¿no es cierto?, hegemónica del conocimiento, ¿ya? Y al mismo tiempo, como hemos dicho, y esto tiene un cariz también pragmático, ¿no es cierto?, o a nivel de ejercicio práctico de la investigación, este imaginario multi, inter y transdisciplinar, ¿no es cierto? Hay que ver hasta qué punto ya podemos hablar acá. Por eso que recuerden que este gran imaginario del conocimiento científico en red estaría abordado desde la noción de un imaginario social instituyente. Entonces, en ese sentido, ver hasta qué punto, cuáles son los elementos multi o interdisciplinares que ya se están posicionando. Recordemos cada uno y cada una de nosotros quienes hacemos docencia y investigación, ¿no es cierto?, en nuestras universidades, lo difícil que es salir de las parcelas de la disciplina. Muchas veces existe mucha resistencia para poder abordar, ¿no es cierto?, trabajos en estos equipos más multi y con una dinámica más interdisciplinar. Y a ver, ¿no es cierto?, en qué momento ya podremos acercarnos a esta frontera que se ve todavía un poquito más difusa de la transdisciplina, ¿ya? Y por otra parte, y con este imaginario terminaríamos, como digo, este imaginario holístico del conocimiento científico en red, con el imaginario del aprendizaje en red, ¿sí? Esta también es una cuestión que todas y todos hemos vivido, como digo, en estos 2 últimos años aproximadamente, donde nos hemos visto forzados, sin lugar a duda, por la crisis sanitaria, a realizar academia a través de las plataformas digitales. Y eso por una parte, entendiéndolo como la red de redes, y por otra parte, a su vez, seguir agrupando lo complejo que es, ¿no es cierto?, poder trabajar con nodos de conocimiento, con distintas visiones, eso que siempre ha sido complejo, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con esta multi, inter y transdisciplina. Siempre las complejidades, insisto, que revisten por una parte
conformar equipo, poder abrirse a distintas visiones, a distintas perspectivas, ir aunando en ese caso ciertos consensos que permitan llegar hacia un conocimiento común, hacia ideas comunes, ¿no es verdad? Y si a eso le agregamos que hemos tenido que aprender a relacionarnos de mejor forma a través de la red de redes, de las plataformas virtuales, esta interacción desde luego que se hace mucho más difícil. Enseñar a través de una plataforma, aprender a través de una plataforma, son cuestiones desde luego de gran complejidad que todavía estamos experienciando, que todavía estamos aprendiendo y que de alguna manera seguiremos en ese camino. Por lo tanto, como les digo, algunos de estos elementos y otros probablemente que seguiremos pensando todavía algún tiempito más con Felipe para luego poder publicar este trabajo, como digo, nos llevarán a este imaginario del conocimiento científico en red, teniendo, ¿no es cierto?, en la matriz epistémica, si se quiere, de lo que vamos a entender por un imaginario del conocimiento científico en red, que está muy vinculado, como hemos dicho, a la teoría del conocimiento y a un imaginario también social instituyente, es decir, por todavía decir algo más en el intrincado mundo social. Por ahí lo dejaría ahora. Gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Oscar. Pues muy interesante lo que nos presentan este ejercicio de autorreflexión, ¿no? En el caso de la RIR y cómo ir a la par de todas las actividades que se van generando, un análisis, ¿no? De lo que, un análisis desde los imaginarios que se van generando en la propia red. Y bueno, pues nos quedan alrededor de 20 minutos antes de concluir y de tener que dejar la sala. Entonces, si están de acuerdo, podemos dar un par de minutos para recibir comentarios, preguntas, opiniones de los presentes y dar nuevamente a ustedes la palabra. Si es posible 2, pero bueno, empecemos con una, hacemos una lista de unas 3, 5 participaciones máximo y seguimos. Entonces les pediría a los asistentes si nos pueden indicar a quién le gustaría tomar la palabra. Tenemos algunas en chat. Sí, también hay algunas preguntas en el chat. Perfecto, entonces las vamos leyendo. Bueno, tenemos algunas de las que fueron si quieres, leo las primeras. Sí, por favor. Listo, a ver, para los doctores Felipe, Oscar, ¿por qué se confunde la intersubjetividad y la asimetrización en el objeto de estudio a través de la transdisciplina, abordando el sujeto en su máxima expresión? Repito, ¿por qué se confunde la intersubjetividad y la asimetrización en el objeto de estudio a través de la intertransdisciplina, abordando el sujeto en su máxima expresión? Una segunda, si quieren, para que le agreguemos, sean 2 o 3. Esta dice, desde las representaciones sociales, ¿cuál es la diferencia de la transdisciplinariedad y el eclecticismo? Y hay una tercera que señala qué se entiende o cómo se define un imaginario en esta investigación. Por ahora son las 3 que están dispuestas. Y bueno, a eso sumado muchas felicitaciones, ¿no? Gracias. Sí. No sé si Oscar quiere... Les damos la palabra para... Sí, bueno, yo tengo algunos comentarios al respecto de las preguntas, desde luego que sí. ¿Quieres que parta yo, Felipe? Sí, dale. Sí, bueno, respecto de la primera pregunta, una pregunta complejísima, me parece, ¿no es cierto?, en un primer momento
un planteamiento bastante difícil, si se quiere, de interrelacionar, diría yo, en un primer momento. Es más, de hecho, creo que para referir a esa pregunta, no sé si la persona está por ahí y pudiera ampliar un poquito más la referencia, porque yo creo que no lo hemos planteado como, porque como digo, no estoy entendiendo bien a qué se refiere, entonces sí, Yo tengo tengo una idea. tengo la sensación que no lo hemos planteado en esos términos. Entonces, no sé si, si tú quieres aventurar algo más o Sí. esperamos a que la persona pudiera explicarnos un poquito más. Voy a tratar de interpretarla, y si el colega quiere complementar, nos dice si realmente era lo que él planteaba o no, digamos, ¿no? Porque él dice, la intersubjetividad, claro, en el imaginario y en las representaciones, la intersubjetividad es una característica básica, ¿sí? O sea, desde las teorizaciones de la fenomenología, ¿no? Pues desde la fenomenología más de corte sociológica, ¿no? Obviamente la intersubjetividad aparece o se inaugura por Alfred Schutz, ¿no? Aparece esta idea de él compartir sentido, ¿no? Para generar un significado o lo que podría ser un sentido común, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, obviamente nosotros cuando hacemos investigación en imaginarios y representaciones o representaciones, trabajamos sobre ese principio, ¿no? O sea, tratamos de encontrar, como se dice en términos metodológicos, el punto de saturación. Sí, el punto de saturación, que es cuando son los elementos consensuales o pues consensuados, ¿no? A que siempre pues dejan un margen, ¿no? de diferencia, pero vamos encontrando pues esos acercamientos, ¿no? O sea, no es perfecto, no es cerrado, no es hermético, pero sí hay un acercamiento que permite ver, porque no nos olvidemos que el imaginario y la representación se traduce en acción, no es algo que esté meramente en el campo de las ideas, se ve en la acción, se ve en lo material, incluso, como diría, desde las conexiones de estas teorías con Bruno Latour. O sea, hay unos cursos de acción desde la teoría de Latour, ¿no? Que se ven irradiados, se ven influenciados, ya sea por el imaginario o las representaciones, ¿no? Hay unas actitudes, hay unas tendencias de comportamiento que sí existen, como por ejemplo el consumo, ¿no? Como las prácticas religiosas, como el voto, ¿no? Son cosas que son reales, que están allí, que son verídicas, que son comprobables, ¿no? Entonces, pues dentro de eso, obviamente hay cuestiones que sí son propias del sujeto, ¿no? O sea, como dice el colega, ¿no? El sujeto en su máxima expresión existe, ¿no? O sea, yo no descarto que uno solo y uno en algún momento recurre a todos estos elementos que son sociales, pero uno también tiene esos momentos de espirituales o esos momentos de tranquilidad y de valoración o de autovaloración, ¿no? Y dentro de eso, pues una asimetrización, digamos, ¿no? En términos de objeto de estudio también se puede observar, porque si uno baja más a lo específico, ¿no? Efectivamente, si queremos ver el funcionamiento del cerebro, las neurociencias nos dicen que hay unos parámetros que son obviamente, que son repetitivos, ¿no? Así como la psicología, ciertas cuestiones que hacemos, llamémosle por una influencia del hábitus, ¿no? En términos de Bourdieu, ¿no? Hay unas ciertas cuestiones que vienen predadas y otras que vamos construyendo, ¿no? O sea, pero sí efectivamente hay una simetrización en términos de que si queremos encontrar en lo fino, hay matices, siempre los hay, ¿no? Siempre los hay, pero siempre también tenemos tendencias sociales, ¿no? Eso es un poco lo que busca la teoría del imaginario, la teoría de las representaciones. Siempre buscamos ese comportamiento social como tal, ¿no? Esa conducta que se mueve, esa opinión o ese conjunto de ideas, ¿sí? Que obviamente si uno baja y uno baja de nivel, va a encontrar
unos matices. Obviamente, si nosotros le pedimos la opinión a alguien o consultamos sus ideas, tratamos de encontrar, y que hay, por ejemplo, cuando hablamos en este estudio, de esa idea de lo común, de esa idea del contacto, sí, dentro de las entrevistas, ¿no? Para poder conjugar, para poder hacer esa conjunción semántica, ¿no? Que trabaja desde el análisis del discurso, desde el análisis también desde el contenido, ¿no? En un primer nivel, para poder aglutinarlo, ¿no? Y entenderlo como un imaginario que se está instituyendo, ¿no? Desde esa actitud, desde esa actitud, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, claro que sí, pero pues nosotros lo que hacemos es un ejercicio teórico, ¿no? Es un ejercicio teórico para poder entender el comportamiento de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente lidiamos con estas controversias, ¿no? Digamos que son controversias obviamente, millones y millones y millones de formas, ¿no? Particulares, llamémosle así, de comprender, ¿sí? De comprender, pero también tratamos de encontrar y de tejer, como dijéramos, ¿no? Lo que hacemos es tejer, ¿sí? Los académicos, ¿no? Los científicos, lo que hemos hecho en este estudio, ¿no? Es tratar de tejer una visión común que obviamente no es cerrada, ¿no? No, eso es solamente una elaboración teórica que hacemos, ¿no? Es una elaboración teórica, pero que sí, cuando la observamos, nos permite tomar decisiones. Nos permite tomar decisiones, e incluso, ¿no? En nuestro campo, ¿no? Nosotros como académicos lo que hacemos es tomar decisiones en pro de ¿qué? De tener una visión común de la ciencia y de poder tomar decisiones para seguir ese camino o no. Obviamente, tú te puedes descolocar de esto y decir, esa visión de la RIR o esa teoría del conocimiento que ofrece unos elementos, obviamente como tal es una teoría, ¿no? Es una teoría, pero puede ser que repercuta en la forma de seguir aprendiendo o de seguir conociendo o de seguir desaprendiendo, como decía Diego Apolo, ¿no? Estos elementos emergentes del imaginario o elementos instituyentes, ¿no? Desde nuestra red científica, desde una consulta internacional, desde una consulta multidisciplinar para poder observar cómo se piensa el conocimiento, es un ejercicio académico, ¿sí? Si realmente lo damos como algo positivo, como algo favorable, pues eso ya quedará en las manos de cada uno, ¿no? Sí, nosotros pues por lo menos estamos contentos de ver una visión de esta manera de la ciencia, pero alguien dirá, no, a mí me interesa solamente Scopus y ganar dinero y ser una persona en la academia, para mí es un negocio y yo no quiero trabajar con nadie, pues es su derecho en este mundo donde las libertades, ¿no? Predominan. Entonces, creo que por ahí yo no sé si le doy respuesta al colega, ¿no? O sea, a lo mejor yo me estoy inventando algo que tampoco tiene que ver con lo que preguntó, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, doctor y colega Felipe. La pregunta la elaboré yo y disculpe, doctor y colega Oscar. eh, Voy a agregar algo más a la reflexión que hizo el colega Felipe para que usted pudiera interpretar mejor, por así decir, la pregunta. Hago referencia, o mejor aún, me refiero abordando a los sistemas de teorías sociales según Luhmann. Entonces, esta pregunta la elaboré con base del estudio de Luhmann de la teoría de los sistemas sociales. Y cabe resaltar la colaboración en la interpretación de la pregunta y pues finalmente hago referencia a la construcción de las teorías de los sistemas sociales. Es redundante mencionar abordando a Luhmann. Muchas gracias, colegas, y lo felicito, muy interesante el workshop y excelente investigación para ustedes dos, colegas. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, ahora, ¿no es cierto?, el enunciado me parece que es otro, ¿no es cierto? Sería la comparación con la teoría de Luhmann en ese sentido. Bueno, decir, y en esto, claro, Felipe después podrá corroborar, pero la idea del trabajo no tuvo esa inquietud, ¿no es cierto?, inicial, es decir, las propuestas teóricas siempre son múltiples y hay que tomar decisiones, ¿no es cierto?, y las decisiones son epistémicas en ese sentido también, son políticas también en un sentido amplio, responden a cosmovisiones de mundo, como decía Felipe, igual lo que nos interesa en este caso como investigadores y como sujetos sociales, como personas, es por donde nosotros
hacemos nuestro esfuerzo por conocer las complejidades y las distintas aristas todavía, como hemos dicho, muy inacabadas que puede presentar este tema. Ahora, si hablamos en términos sistémicos, yo la verdad es que siempre en mi matriz epistémica tengo un poquito el construccionismo sistémico, podría hablar, ¿no es cierto?, de esa de alguna manera epísteme compartida en relación a aquello. Ahora, mi visión no iría tanto desde la perspectiva lumaniana, sino que aun cuando la desarrollé en un primer momento, tal vez desde la idea de Juan Luis Pintos, que trabajó, ¿no es cierto?, con Luhmann, pero hay ahí algunas variantes, ¿no es cierto? Hay algunas, desde mi perspectiva, hay algunas conceptualizaciones que permiten una flexibilidad epistémica mayor, y si a eso le sumamos después a esta perspectiva constructivista sistémica, yo haría ahí otra bajada con Humberto Maturana, con el concepto de autopoiesis, es decir, entraría más en esa línea de alguna manera, ¿no es cierto?, de construcción social y de posibilidad, ¿no es cierto?, de autoformación, en definitiva, social, que es lo que ligaría también en este caso con el imaginario que hemos venido señalando en un aspecto instituyente, ¿no es cierto? Es decir, con la posibilidad de la ideación o con la característica de ideación a lo que responde lo imaginario y por supuesto con la construcción en este caso de mundos posibles que tienen que ver con la transformación social en definitiva. Ese de alguna manera sería el acercamiento que yo haría, pero que por lo menos desde mi perspectiva no es directamente lumaniano. Sin duda alguna, tiene la razón, doctor y Bueno, colega Oscar. Sin embargo, perdón. pues hacía referencia era Hola, hola. simplemente a Luhmann y ya, no era más. Oscar, Gracias. Julián, gracias. Es que tenemos también la pregunta, la intervención de una colega más y nos resta tan solo 6 minutos para cerrar la sala, entonces pues quisiéramos también dar voz, entonces quisiera darle la voz a Andrea Aravena para que pudiera comentar. Terminamos nuevamente con una intervención para que podamos cerrar. Gracias, Yutsiri. Adelante. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones de nuevo a los colegas. Hola, Andrea. Sí, me parece que es una reflexión. Andrea, se va cortando el audio. Ahora, diagrama que ¿no hay audio? ¿No hay audio? Se está cortando mucho el audio y no se logra entender. Adelante. Perdón. Entonces, es que se me cerró el compu y tuve que hacerlo desde el celular. ¿No hay audio? Te escucha mal, Andrea. ¿Me escuchan? Te escucha cortado. Entonces, a ver. ¿Y ahí? Mejor. Bien, bueno, brevemente. Lo que pasa es que dije que se me cerró el computador, se me cayó el sistema desde el celular. Les decía que, bueno, además de reiterar la intercusión en esta reflexión de tipo metafísica prácticamente, ¿no? Me hizo falta un poco, o si pueden reflexionar un minutito sobre la relación sujeto-objeto. Me parece interesante desde el punto de vista fenomenológico, fenomenográfico, y estos imaginarios instituyentes, como dice Oscar ahora, hacia la construcción de mundos posibles, pero pueden reflexionar un poquitito más sobre la relación sujeto-objeto en estos imaginarios, en este estudio de la propia red en el fondo, ¿no? Listo. Gracias. Me tomo 2 minutos, nos quedan 4 minutos, 2 minutos. Exacto, 2 y 2 y sí, vamos. 2 y 2. Ya, primero, gracias. Primero, pues se puede tomar, digamos, el análisis desde el funcionamiento de la red como un sistema, se podría hacer,
se podría hacer una lectura lumaniana perfectamente, pero nosotros estamos partiendo para responderle a la colega que preguntó desde una perspectiva del imaginario, desde las significaciones, ¿no? Partimos con Castoriadis y estamos trabajando también con la perspectiva de Baeza sobre cómo se va articulando esta idea de las subjetividades, cómo vamos articulando. Estamos trabajando con ese enfoque. Entonces, dejarlo de manifiesto porque la colega pregunta cómo se define el imaginario, ¿no? Lo trabajamos desde ese enfoque. Y el otro elemento, pues, lo ecléctico, pues, va por otro lado en términos de lo que nosotros buscamos conocer, porque estamos trabajando desde un paradigma, ¿no? O sea, el eclecticismo más bien se descuelga de los paradigmas, ¿no? Nosotros tratamos de abordar esa construcción transdisciplinar desde un paraguas paradigmático, ¿no? Entonces, y para responderle a Andrea, yo diría que la relación entre sujeto-objeto se da, por ejemplo, pues no podemos escapar de las múltiples reflexiones que hacen los colegas a las tecnologías, a los intercambios incluso, a las maneras de juntarse, de reunirse, y dentro de todo ese construcción de conocimiento, el objeto está ahí, digamos, ¿no? O sea, más que una imagen, ¿no? El objeto es real. Si lo tomamos, por ejemplo, nuevamente, como refería a la teoría del actor red, ¿no? Son actantes que atraviesan toda esta construcción imaginaria y sí se ven presentes, o sea, están presentes por lo menos en este paradigma del imaginario, ¿no? En el campo de la tecnología. Pues yo lo podría ver por ahí. Sí, no sé, Oscar, ahí te paso la palabra. Sí. Yo aquí la verdad es que me interesé en algo que aparece en el chat también, que dice que estaríamos hablando de diferentes niveles de análisis. Puede ser que se confunda eso por ahí en términos de hacer, cuando se hizo la pregunta se mencionan también las representaciones sociales por ahí en una pregunta, no sé si eso genera alguna complicación. ¿Por qué? Porque aquí es importante también volver a centrarnos que no, si bien hemos tomado como caso de estudio la red, que es una red de investigación sobre imaginarios y representaciones sociales, en particular este avance de este trabajo que estamos presentando ahora, trabaja solamente con imaginarios sociales, es decir, estamos en ese plano de significación de la realidad social, en el plano socioimaginario, que tiene, por lo menos haciendo una distinción teórica con las representaciones desde lo que nos ha planteado Manuel Antonio Baeza y también Enrique Carretero, estamos haciendo una distinción, o sea, habría que hacer una distinción en que el plano de significación socioimaginario posee mayor profundidad que el representacional, ¿ya? Y en este sentido también estaríamos hablando entonces de estructuras profundas de significación social, ¿no es cierto?, de este magma de significación profunda que nos habla Castoriadis, y por eso que hemos hablado también desde esa perspectiva socioimaginaria. Y como digo, no en un plano más aparente o más visible o más en la epidermis social, si queremos, como sería el representacional, que de alguna manera se vincula más con la acción, con el ejercicio, ¿no es cierto?, con la vida cotidiana, con el hacer, sino que acá lo que nos interesaba más de fondo, como decimos, evidentemente amparados en este hacer y en las complejidades que tiene la configuración del mundo científico en red y en la red de redes, por cierto, como digo, lo que nos interesaba acá era poder conceptualizar, en definitiva, estas visiones de mundo que estarían amparando las complejidades de un imaginario, como hemos dicho, científico en red. Muchas gracias, Felipe, Oscar. Yo creo que la presentación que nos acaban de hacer de estos avances, ¿no? Va a dar para seguir colaborando y discutiendo sobre los imaginarios, ¿no?, que van dando fundamento a esta red. Y qué bueno que fue la primera conferencia, porque eso también nos permite ir aterrizando todas estas actividades en pro de cómo reflexionar, ¿no?, nuestra propia actividad y la construcción del conocimiento. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a las preguntas, y bueno, pues damos por concluida esta conferencia.
gracias a todo lo que hizo posible que estuviéramos aquí y Gracias, que no nos colega. fallara la Gracias. tecnología. Así Muchas es. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Un abrazo, un saludo. Camarita para la Un foto. abrazo. Buenas tardes. Ah, la foto. Abren su camarita, por favor. Sí. Los que puedan abrir la cámara, ¿no? Para la foto. Algunos tienen cámara. Bueno, pues hagamos. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias, Nos vemos. Raúl. Hasta Muchas luego. gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.